¿Cómo están? Bienvenidos a la presente emisión de Texto y Contexto a través de la pantalla de Telesur. Soy Aaron Romero. Este 22 de junio se conmemora el bicentenario de la instalación del Congreso Anfictiónico de Panamá, convocado por el libertador Simón Bolívar, luego de luchas independentistas que vivieron las naciones latinoamericanas en contra del colonialismo europeo. 2 siglos después, preguntamos sobre las claves que aún están presentes en torno a este programa de integración, incluso cuando hay otros esquemas de dominación que vienen a representar el neocolonialismo en el propio hemisferio. Hablamos, por supuesto, del destino manifiesto de los Estados Unidos. Igualmente, frente a este desafío y las amenazas, surge el debate sobre el papel cultural a desempeñar por los pueblos de la región para concretar una segunda emancipación y su derecho a la paz a 200 años del proyecto de la Unidad Bolivariana. Así comenzamos. Hace 2 siglos se celebró el Congreso Anfictiónico de Panamá con la misión de consolidar la recién obtenida independencia del continente frente a las potencias colonialistas. Entre sus premisas estaba fundar una confederación de repúblicas americanas para defender su autodeterminación y garantizar la paz perpetua. ¿Cuáles son las claves de este proyecto de integración bolivariana? Y por supuesto, a propósito del bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá, vamos a abordar este tema de inmediato con Honoria Céspedes. Ella es historiadora cubana. Bienvenida a la pantalla de Telesur y por supuesto de esta emisión dedicada a este bicentenario especial. Pues un gusto estar aquí hoy en Telesur, esta emisora, televisora pues querida y admirada por todos, y qué bueno que estemos hablando hoy de este acontecimiento que tiene gran vigencia, no solo por el bicentenario, sino por las enseñanzas que nos dijo entonces y que hoy todavía están pendientes. También tenemos el gusto de presentar al profesor Jorge Elías Caro, historiador colombiano. Bienvenido a Telesur. Muchas gracias. Como ha ocurrido en otras ocasiones que he podido estar también aquí en este canal, muy complacido de verdad de compartir con ustedes estas experiencias históricas, y bueno, estamos dispuestos al diálogo frente a las nuevas condiciones y análisis que el reto histórico de todo lo que acontece pues nos va a acompañar. Así es. Y por supuesto, desde Chile tenemos al profesor historiador Juan Mancilla. Bienvenido también a esta emisión de Texto y Contexto. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, esperamos dialogar para ver qué elementos de continuidad y de cambio hay en estos 200 años tan complejos para América Latina y el Caribe. Precisamente ahora que habla de 200 años y quisiera iniciar esta conversación, por supuesto, con la profesora Honoria, quisiera que nos diera, por supuesto, la visión desde su punto de vista como historiadora del paralelismo entre la América Latina, por supuesto, de hace 200 años, con los retos que tenían los países luego de emanciparse de España y, por supuesto, los retos que enfrenta ahorita la región con esta retoma de este neocolonialismo por parte de Estados Unidos, profesora. Sí, yo pienso que es un momento importante para analizar, ¿no?, el presente que tenemos y qué se discutió, qué se dijo entonces en América en sentido general y en el mundo con respecto al acontecimiento que se estaba dando, que era muy importante. Terminaban la independencia en toda la parte continental, quedaban del Imperio Español, Cuba y Puerto Rico, y cómo la iniciativa de Bolívar, también apoyada por el presidente Guadalupe Victoria en México, pues se reúnen para retomar, para unir fuerzas, para lograr mantener la independencia y para un proyecto de unidad y también para un proyecto donde se iba a proyectar cómo lograr la independencia de Cuba y Puerto Rico. Y en este año que se hace esta convocatoria para el Congreso, pues después de discusiones se decide también que vengan como observadores
representantes del gobierno norteamericano. Y esto llevó a que el presidente Adams, producto de las discusiones mismas en el Congreso norteamericano, diera un mensaje al Congreso norteamericano. Un mensaje donde se pone en evidencia cuáles eran las intenciones que tenía el gobierno norteamericano para participar en este Congreso. Da orientaciones muy precisas que se tenían que imponer las condiciones de Estados Unidos, que Estados Unidos debía imponer a estas repúblicas nuevas principios comerciales, con quién debían de comerciar. Y algo que no puedo dejar de mencionar es cómo ya el presidente Adams, que había sido de los que había elaborado la doctrina Monroe en 1823, pues se pronuncia y escribe textualmente: todos los esfuerzos de los Estados Unidos deben reducirse a mantener el estado de las cosas existentes en Cuba y Puerto Rico, la tranquilidad de las islas, la paz y la seguridad de sus habitantes. Y hay un análisis que hace José María Heredia en este periódico, y estamos hablando del papel que tienen que tener los intelectuales, las personas que desarrollan y trabajan la cultura en nuestros pueblos. Heredia, primer poeta cubano, el poeta de nuestra nacionalidad, uno de los grandes humanistas de la primera mitad del siglo XIX, y en este primer periódico que se publica en México, El Iris, que está cumpliendo 200 años, pues escribe un artículo de análisis político sobre lo que implicaba este mensaje del presidente norteamericano. Sí, profesora Honoria, ahora que también seguimos hablando de paralelismo entre lo que pasó hace 200 años y lo que pasa actualmente. Profesor Elías Caro, fíjese, siempre hubo procesos de resistencia hacia la independencia. Hace 200 años, por supuesto, era en contra de España. Ahorita es en contra de Estados Unidos, y hubo ese proceso de resistencia incluso por parte de sectores de la oligarquía y de la burguesía de la región latinoamericana. Por ejemplo, en su momento Santander, a pesar de que Bolívar ya en su momento del año 1826 sabía cuál era el juego o el papel que iba a desempeñar Estados Unidos en la región de acá de las Américas, Santander decide invitar o trata de invitar al Congreso Anfictiónico a Estados Unidos. Es decir, que hubo un proceso también como una especie de sabotaje. ¿Cómo se ve también ese proceso que se vivía hace 200 años de sectores internos que también se prestaron para dividir a la región? ¿Y cómo se vive eso en la actualidad, profesor? Bueno, sí, en efecto, hablando de lo que viene siendo la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y del Caribe, ADILAC, la que tengo, digamos, la oportunidad de presidir, nos hemos puesto, digamos, a la tarea de manera permanente, no solo de organizar y de apoyar este tipo de iniciativas como el coloquio que se está organizando en esto, sino de cada vez más profundizar un poco en cuanto a otros temas que tienen que ver no solo con la decolonialidad de esos discursos que se han venido planteando alrededor del tema, sino también desde el punto de vista de la resistencia, que es una lucha constante entre estos dos que se vienen presentando. Así como hay en algunos casos que quieren dominar, también hay una respuesta de otros que quieren defenderse para no dejarse dominar. En ese sentido, y es lo que se está planteando en este proceso. Si lo llevamos a la actualidad, pues vemos todavía que falta un recorrido, aunque hay muchas luchas en ese sentido. Pues creo que el tema de la resistencia, si lo vemos un ejemplo de los pueblos originarios, autóctonos o indígenas de América, pues todavía estamos muy crudos frente a ese tema. Mira la entrevista que tú me estás haciendo, la estamos haciendo en español, no la estamos haciendo en las lenguas originarias, por lo menos aquí el compañero en lengua de los mapuches, no lo estamos haciendo de los yutpa, no lo estamos haciendo de los demás que corresponden a lo que es, y que prácticamente eso es así. Tienen más de 200 años justamente en este proceso, y hay que tratar no solamente desde las actividades académicas, sino también con acciones que correspondan a que este proceso de resistencia, de reivindicación, pero por encima de todo de apropiación en ese sentido, y es cuando ahí sí tenemos que valorar la decolonialidad, porque en ese proceso no podemos seguir en esto y no reivindicar lo nuestro. Está claro que para 1826 se privilegiaba ciertos intereses más de tipo comercial, más de tipo económico en distintas actividades, de rutas marítimas, de plantaciones
fundaciones o de otras actividades académicas por los intereses de la élite de ese entonces, pero que hoy todavía se mantienen y no solo, digamos, en función de la hegemonía en términos políticos de la condición internacional o de América, sino que lo vemos también desde intereses particulares en ese sentido en favorecimiento de ese proceso. Así que creo que la tela académica para nosotros es mucho por cortar y desde la historiografía vamos a seguir haciendo estos debates y reflexiones para presentar propuestas contundentes para que verdaderamente desde la resistencia y la decolonialidad reivindiquemos lo que somos y la verdadera identidad de nuestra América. Profesor Mancilla, ¿qué se logró hace 200 años en la región de América Latina, en medio del Congreso Anfictiónico? Y, por supuesto, ¿qué se debe lograr o qué se debe seguir logrando en este momento a propósito del Congreso Anfictiónico? Sí, mira, en realidad si uno visualiza mirando las fuentes historiográficas para lograr colocar los hechos sobre la mesa, uno se da cuenta que lo que ocurre entre 1808, 1810 hasta 1826, 27 en América Latina, en el fondo es una independencia parcial o una primera independencia política, pero no una independencia económica. Ya eso es lo primero. Ese proyecto fue absolutamente inconcluso porque también colaboraron a este colonialismo o república colonial, como le llamamos a algunos, es decir, se independiza, pero la república sigue teniendo la colonia sigue teniendo un peso en la identidad, las propias oligarquías de los propios países. Por ejemplo, esa invitación que hace Bolívar llegó a toda América, es decir, Chile no se le ha prestado atención mucho a este ideal bolivariano, tal vez porque está enclaustrado entre cordillera mar en el sur, pero llegó esa invitación que fue acogida inicialmente por Blanco Encalada, que era un almirante que participó de la independencia de Perú, pero él, que fue el primer presidente de la República con ese título, pero estuvo solamente 3 meses, pero luego la propia prensa de la época, ahí hay una prensa más conservadora, que había en ese momento, que ahí está un periódico que se llama La Abeja Chilena, después la década araucana, comienzan a boicotear un poco esta idea y empiezan a centrarse más bien en un liderazgo muy autocrático que podría tener el propio Bolívar. Y ahí después ya se desdibuja también la situación, porque en el caso particular de Chile, en 1826, está debatiendo qué república va a ser. Además, está el problema de Chiloé, que fue el último reducto donde los españoles todavía estaban. Entonces, esa fue como la excusa finalmente en que los problemas internos que tenían los países no le permitieron, en este caso, a Chile y a las Provincias Unidas de La Plata, a no participar. Esa es la respuesta formal. Pero en el fondo, sabemos muy bien que hay una intuición de varias personas que participaron en los procesos independentistas de que Estados Unidos tenía otros intereses, y así lo ha demostrado a lo largo del tiempo. O sea, después de Versalles se exige que el idioma con el que se hable sea el inglés, y después de la Segunda Guerra Mundial la doctrina Truman es como una versión, digamos, nueva de esta doctrina Monroe, y ahora podríamos hablar de esta nueva doctrina, digamos, de Trump, vinculada principalmente a procesos de neocolonialismo que lo han vivido principalmente aquellos países del sur-sur. Es decir, África, el sur de Oceanía y América del Sur, principalmente. Sí, y por supuesto no hay nada más clave que para desmontar el discurso dominante es la identidad latinoamericana. Por supuesto, quisiera que en la próxima parte cada uno nos diera una orientación de ustedes sobre cómo desmontar precisamente a través de la identidad latinoamericana esta nueva doctrina de Monroe, impuesta por Donald Trump, y por supuesto de ese destino manifiesto que se impuso a partir del año 1845 también en Estados Unidos para así justificar también su expansión. Por supuesto, nosotros marcamos una pausa, ya volvemos con más. Gracias por seguir en esta emisión de Texto y Contexto dedicada al bicentenario
de precisamente el Congreso Anfictiónico de Panamá. Hace 200 años Bolívar, por supuesto, trataba de reunir a todas las naciones que se habían emancipado del imperialismo español y por supuesto esa fecha la recordamos 200 años después, los retos que enfrenta la región latinoamericana, por supuesto, y hablábamos antes de ir a la pausa del proceso de resistencia, hablábamos de precisamente la identidad latinoamericana que se enfrenta también a este discurso hegemónico. Quería preguntarles a los tres, por supuesto, desde sus perspectivas, cómo se confronta hoy este proyecto bolivariano, el Congreso Anfictiónico de Panamá, 200 años después, a esta nueva doctrina Monroe y, por supuesto, contraponerse al destino manifiesto. Por supuesto, profesora Céspedes. Pues a 200 años del Congreso Anfictiónico de Panamá convocado por Bolívar, creo que tenemos varios retos todavía, sobre todo por la coyuntura actual que tenemos. Yo pienso que debemos retomar, y creo que esto es uno de los objetivos que va a tener este evento en los que vamos a empezar estamos participando en estos días, de conocer más el pensamiento de nuestros padres fundadores, de ir hacia ellos. Y pienso que en José Martí tenemos nosotros una fuente inagotable en la Carta de Jamaica de Bolívar, en esos documentos. Y nosotros como profesores, que somos los que vamos a estar debatiendo, creo que tenemos una deuda. Y esa deuda es trabajar con los jóvenes, no solamente enseñándoles la historia de nuestra América, sino desarrollando acciones para que los jóvenes de nuestros países se conozcan. Porque es un hecho. No nos conocemos entre nosotros mismos. Eso lo dijo Bolívar, lo dijo Martí, lo dijeron prácticamente todos. Nos llamaron a eso y este desconocimiento pues hace que no tengamos nosotros acciones en conjunto para poder enfrentar los retos del presente. Y le estamos dejando a las derechas, a los grupos hegemónicos que están en contra de la unidad latinoamericana, un espacio que tenemos que llenar nosotros como investigadores, como profesores y sobre todo con acciones para los jóvenes de nuestra América. Profesor Elías, ¿cómo rescatamos entonces también el proyecto bolivariano a la luz de lo que está pasando ahorita con las redes sociales? Bueno, definitivamente es clave que todo este proceso de integracionista lo que buscaba era fortalecer lo nuestro, es decir, reivindicar lo que somos, no solo desde el punto de vista de nuestra identidad, de nuestra esencia y de las raíces americanas en ese aspecto, sino también de lo que debemos aprovechar de nuestro territorio, de lo que las bondades nos brinda. Y aunque se puede dar un tema de intenciones integracionistas, tenían otras visiones más allá de lo político-social, más de tipo económico en ese proceso. Vemos que por lo menos desde la misma intención del Congreso de Viena, desde 1814, ya había unas condiciones totalmente diferentes que promovió, digamos, a que América diera esta respuesta con estos procesos integracionistas, pero ni qué decir de la cantidad de tratados de libre comercio que se empezaron, digamos, a suscribir en América, particularmente la Gran Colombia, desde 1825 con Estados Unidos, por lo menos, después 1826 con Francia, 1828 con Países Bajos, y como vimos a ver, que ya lo mencionó Mancilla hace un rato, pueda que tuviésemos la Carta de Naturaleza desde el punto de vista de condición política administrativa, pero de una dependencia económica que al final no había mucho de independencia en ese sentido, ¿no? Nada más mirar empréstito y una serie de situaciones que están ahí. Hoy, si lo vemos desde esa naturaleza, no crees que ha cambiado mucho 200 años en ese aspecto. Y creo que definitivamente, yo insisto, hay que partir de lo que somos y sobre esa base potencializar lo que verdaderamente tenemos que mirar. Y eso sale de la comunidad, de la parte social, de la sociedad civil, y que bueno, ahí es donde está la fortaleza de todos, ¿no? Y de todos. Sí. Profesor Mancilla, el tema de la identidad latinoamericana, por ejemplo, los europeos siempre lo han tenido muy claro, en cierta forma, ellos defienden mucho el eurocentrismo, pero nosotros desde acá, desde América Latina, nunca hemos tenido esa visión, sino simplemente siempre los ejércitos libertadores salieron justamente a dar la batalla por la libertad. Tenemos otra concepción del mundo. ¿Cómo se ve entonces desde esa concepción del mundo nuevo esta visión latinoamericana 200 años después del Congreso Anfictiónico de Panamá? Sí, yo ahí siempre cito precisamente a un historiador que no es latinoamericano, que es Richard Collingwood, y él decía que
para poder avanzar en el futuro, la única pista que tenemos es lo que hemos hecho en el pasado. Y lo que hemos hecho en el pasado, en realidad, tiene que ver con la historia. Y la historia se enseña. Y la historia no está en el currículum de algunos países latinoamericanos enseñada, digamos, y elaborada o planteada con la diversidad de lo que ha sido nuestra historia. Yo creo que en América Latina en el siglo XIX los estados inventaron y construyeron naciones, imaginaron naciones de las élites y la oligarquía, y las naciones no se transformaron en estados. Y eso significó que no se recogió todo, la riqueza de nuestros pueblos originarios de Abya Yala. Todo lo contrario, por ejemplo, el Estado de Chile fue más violento que los españoles con los propios mapuches y fue cómplice, como otros estados, de genocidios con nuestros pueblos originarios. Por lo tanto, si nosotros no partimos de esos reconocimientos, de esas heridas morales que tenemos, ¿cómo vamos a avanzar hacia el futuro? Reconocer eso no significa quedarse ahí, sino que no volver a reiterar lo que hemos hecho, porque la identidad, creo nosotros que la vamos construyendo también a partir de las diferencias internas que tenemos. No tenemos por qué llegar siempre a consenso y no se ha logrado recoger, yo creo, al interior de nuestras naciones esas diversidades que hay y hemos construido un Estado-nación en singular, muy controlado por los medios de comunicación, por los aparatos militares y por una economía capitalista. No hemos sido capaces de pensar de otro modo. Galeano lo decía muy bien en un libro que está un poco desconocido, que es Ser como ellos. O sea, en el siglo XIX quedamos embobados con los franceses, después con los alemanes, y así hemos ido transitando e importando currículum, importando ideas, qué sé yo, y cuando tenemos algunas ideas propias, no las recogemos. Y en muchas de estas ideas que están en la Carta de Jamaica, como se decía, o lo que se debatió, las conclusiones del Congreso Anfictiónico, hay muchas pistas para avanzar hoy día, pero para eso hay que leer y comprender la historia que hemos construido. Fíjense, en este programa tenemos la visión de historiadores de varias partes de América Latina. Tenemos el Caribe, tenemos la parte intermedia de Sudamérica y por supuesto el sur. Los retos, quisiera saber los retos que enfrenta cada pueblo, cada movimiento social en todo lo que estamos hablando, a propósito del bicentenario del Congreso Anfictiónico, por supuesto el llamado nuevamente a la unidad y por supuesto le reitero, ¿cuáles son los principales retos en tan solo por supuesto un minuto, los principales retos que enfrentan los movimientos sociales en cada región de las que vienen, que son muy interesantes? Profesora. Pues bueno, heredamos de las independencias la fragmentación política y esa fragmentación política pues nos ha llevado a convertirnos en una red de pequeños estados que estamos mirando hacia adentro. Y yo pienso que uno de los retos que tienen los movimientos sociales es precisamente eso, vernos como parte de una región que tenemos una historia común, que hemos construido una identidad común y que somos una unidad dentro de la diversidad y reconocernos como eso, porque mientras tengamos los grupos luchando cada cual en su terruño sin pensar eso, el caudillismo, el daño tan grande que hizo, sobre todo en la independencia de Cuba. Tuvimos 30 años luchando contra los españoles precisamente por estas causas. Entonces, yo pienso que uno de los retos es, como nos llamaba Martí, a conocernos más y a actuar nosotros como región y no solamente en resolver los problemas, porque el problema que tenemos en una localidad son problemas que están siendo reflejos de lo que está pasando en todo. Y en la unidad está la fuerza. Y todas las potencias que hablamos aquí han trabajado muy en función de la división y de que nosotros no logremos una unidad. Profesor Elías, brevemente, principales retos de los movimientos sociales en Colombia. Bueno, yo vengo de un país ahora que está bastante candente en términos de los procesos electorales. Y yo creo que la polarización allí es
vital importancia para poder entender todo esto, lo que se viene planteando, con discursos misóginos, con discursos que va promoviendo la guerra en vez, digamos, del amor, de la paz, de la mansedumbre, todo este tipo de cosas, pues es cuando uno mira que desde esa perspectiva todo lo que va ligado a la condición social, de la humanidad misma, de eso, pues ya en ese término de valores se ha disminuido lo que corresponde, de tal manera que hay que hacer un trabajo de base comunitaria, social, para poder fortalecer esos factores democráticos, porque uno no entiende realmente cómo desde las mismas comunidades, desde la base, que son, digamos, la fuerza del trabajo, que son las condiciones propias de vivir dignamente, pues se trate de promover, digamos, este proceso que va en contra de la vida, de las acciones pues bélicas que no corresponden en ese proceso, y que creo que habría que revisar no solo también la condición de la parte social, sino de la concientización de lo que somos como seres humanos. Profesor Mancilla, desde Chile, los principales retos para la integración. Yo creo que el reto, uno de los grandes retos, es un desafío político de la integración latinoamericana, teniendo una voluntad auténtica para vernos como un solo gran pueblo, como una patria grande. Ese es un gran reto. Luego, otro reto tiene que ver con la educación. La educación no ha sido prioridad para los estados. Entonces, ese es un gran reto, pero no cualquier educación. Yo creo que un reto es una educación descolonizadora. No es posible que en el paisaje lingüístico de América Latina sigamos teniendo algunos nombres que evocan y que van naturalizando, digamos, símbolos que son del imperialismo o del racismo, podríamos decir, científico. Piense usted que la cordillera de los Andes termina llamándose cordillera de Darwin. En Chile hay un lugar que se llama Nueva Braunau, que es la ciudad donde nació Hitler. Hay dos ciudades, una que está en Auschwitz y la otra que está ahí cerca de Puerto Montt, en Chile, por colocar unos nombres locales del país. Entonces, eso ya está naturalizado. Entonces, yo creo que hay una descolonización del saber que es un gran desafío, y eso se logra con educación y con tener esa conciencia de que estamos frente a una monoculturalidad exitosa hasta ahora. Y lo último es aprender de la historia. Nosotros tuvimos una dictadura del 1973 a 1989, y mucha gente que en Chile hoy día votó, por quien preside, creo que no ha vivido eso, no vivió eso. No, entonces, esos ecos de la dictadura a más de 50 años siguen muy presentes en toda América Latina, desde República Dominicana hasta Chile. Le tomo la palabra: formación y pensamiento crítico. Quisiera agradecerles a ustedes por estar en esta invitación para la pantalla de Telesur, Texto y Contexto. Por supuesto, a ustedes, muchísimas gracias también por acompañarnos en esta emisión. Será hasta la próxima. Soy Aaron Romero.